Vale, este tema te va a interesar. Vamos a hablar de clientes. No vamos a decir cómo captarlos, no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí que quiero hablar de un tema que me parece muy importante, que es la distinción entre clientes y leads. ¿Por qué es importante esta distinción? Hay gente que confunde ambos conceptos. Confundirlos es un problema, porque un cliente es un cliente. Es decir, un cliente es una persona que ha venido, te ha pagado y le estás dando un servicio. Y un lead es una persona que potencialmente puede hacer eso. Es una persona que ha venido de un negocio, te ha rellenado un formulario o te ha dado sus datos y potencialmente puede comprarte. Pero eso no significa que lo vaya a hacer. No necesariamente. Por eso es importante la distinción. Y cuando se habla de volumen, sobre todo, es muy importante hacer esta distinción, ¿vale? Porque no es lo mismo que yo llegue y te diga, quiero captar 100 clientes, que quiero captar 100 leads. Se entiende que no es lo mismo. Y voy un paso más allá. Muchas veces es casi mejor tener pocos clientes que muchos leads. Al final un cliente es un seguro, un cliente es dinero en tu bolsillo y un lead es, podría ser que sí o podría ser que no. Voy a ahondar un poquito más en esto. Para que esto se entienda bien, voy a hacer una comparación entre la forma en la que tú captas a tus clientes o a tus leads y Tinder. Si no lo has usado, Tinder es una aplicación de citas. Tú entras, metes tu perfil y gente con gustos comunes o gente interesada pues puede darte un like, darte un match para decirte, oye, estoy interesado, estoy interesada, conozcámonos, ¿no? El sistema de captación de clientes es parecido. Tú haces una propuesta comercial y hay gente que puede estar interesada, que puede buscar algo parecido o exactamente lo que tú estás vendiendo y que te deja sus datos. ¿Cuál es el problema de Tinder en este caso? Que el hecho de que a alguien le hayas llamado la atención, el hecho de que alguien haya decidido darte un match, significa que vaya siquiera a pasar nada. Sencillamente, pues que le has hecho gracia, que le ha gustado la camisa que llevabas en la foto o que ha visto un detalle en tu perfil que le ha llamado la atención. Pero de que haya un match a que finalmente conozcas a esa persona y luego pase cualquier otra cosa, hay un mundo. Cuando captas clientes es lo mismo. Yo puedo tener una oferta y hay gente que puede estar interesado en esa oferta, pero ese interés puede ser real o no. Puede que ese interés se base solamente en que están haciendo un estudio para saber cuánto costaría recibir ese servicio. Puede ser que les interese porque creen que es lo que necesitan, pero luego resulte que no. Entonces es importante entender que tener un lead no siempre es algo positivo. Esta no diferenciación de lo que es un lead y de lo que es un cliente es un problema porque se crea el efecto de la falsa sensación de abundancia. Cuando tú ves muchos contactos, cuando tú ves muchas entradas en tu CRM o en el sistema que utilices, al final estás creándote a ti mismo una sensación de que esto ha explotado, esto va muy bien, tenemos un montón de gente interesada, tenemos un montón de clientes que nos van a comprar mucho y que vamos a ganar muchísimo dinero y luego no tiene por qué ser así. No necesariamente es así, muchas veces no lo es. Cuando un sistema de captación es muy laxo. Hay muchos negocios que tienen sistemas de captación laxos y eso es un problema porque al final tienes una saturación muy grande del sistema. Si tú tienes que atender a 5 clientes, a 5 potenciales clientes, y al final te compran 3 o 2, bueno, digamos que has invertido un esfuerzo razonable y has obtenido un beneficio razonable. Si yo te dijese que en lugar de 5 son 50 y vas a obtener exactamente los mismos clientes finales, ¿cuánto tienes que invertir para atender a esos 50 clientes, esos 50 potenciales clientes? Muchísimo tiempo. No merece la pena para luego tener 2 o 3 clientes finales. ¿Cierto o no? ¿Vale? Y entiéndeme, esto no es una cuestión de que a ti te encanta regalarte el ego y que quieras tener un montón de leads porque mola un montón tener un montón de leads y me hace sentir muy bien. No, al final hemos construido poco a poco un sistema que lo que premia es eso, ¿no? Premia el volumen. Y digamos que tiene cierta lógica. Basa en que si yo sé que por defecto yo tengo un ratio de conversión de un 10%, es decir, de todos los leads que yo consiga, un 10% más o menos, acaban siendo clientes. Entonces, si yo consigo 10 leads, al final tendré un cliente final. Y si yo consigo 1000 leads, pues tendré 100 clientes. Y eso está muy bien, pero claro,
está muy bien si tienes un sistema que sea capaz de absorber todos esos leads, gestionarlos y conseguir 100 clientes finales. Pero si no eres capaz, al final lo que vas a tener es un sistema súper saturado que no vas a ser capaz de administrar, que no vas a ser capaz de atender. Estás perdiendo un montón de dinero en publicidad para captar todos esos leads y al final te saturas mentalmente, saturas tu sistema y no vas a conseguir esos clientes. No tiene ningún sentido trabajar así. Volviendo al ejemplo de Tinder, funciona más o menos igual en realidad. Es decir, si tú tienes muchas interacciones, muchos matches, muchos likes, tienes mucho movimiento, pero a lo mejor no eres capaz de atender a todas esas personas, igual no eres capaz de hablar con todas esas personas y desde luego no serías capaz de quedar con todas esas personas. Tú imagínate tener, pues no sé, 100 matches o 100 likes al día. ¿Cuándo tienes el tiempo de quedar con toda esa gente? No podrás ni hablar para quedar con toda esa gente. Se van cayendo, es un proceso en el que pues hay un porcentaje grande a los que hablas y nunca te contestan, hay otro porcentaje un poco más pequeño con los que pues mantienes una pequeña interacción que acaba muriendo, con otros al final acabas consiguiendo un WhatsApp o una vía más interna, más íntima de contacto y al final con una pequeña fracción acabas quedando y si surge la magia, acabarás teniendo algo más con alguna de esas personas. Pero estamos hablando de cantidades muy grandes de contactos para llegar al final deseado con una, dos, quizá 5 personas. Y es que es un proceso muy cansado, no solo a nivel de energía, no solo a nivel de tiempo, cansado a nivel de recursos, a nivel de cansancio mental. Tú imagínate tener que atender a todos esos leads como si fueran clientes, porque claro, los vas a atender como si fueran clientes, porque podrían serlo. Y vas a hablar con ellos, vas a mantener reuniones, vas a mandarles información, vas a mandarles propuestas. Yo he tenido clientes finales, que hemos tenido un par de charlas y hemos firmado porque las cosas estaban claras, porque ellos estaban dispuestos y decididos a comprar. Y sin embargo, pues hay veces que pues la gente tiene otros intereses o no tiene claro lo que está buscando. Y no pasa nada, ¿eh? No quiero sonar a vendedor frustrado. Las cosas a veces son así, a veces tú solamente estás tanteando o crees que quieres algo y luego finalmente no es lo que estabas buscando. Por eso es muy importante desarrollar un funnel de ventas que está bien depurado, que sea completo, que al final acabe dejándose por el camino a toda esa gente que por una razón o por otra no tenía la intención final de comprar o no estaba preparada en ese momento. Con esos contactos podrás hacer algo más adelante. Pero lo importante es que en tu lista de contactos con los que realmente tienes que tener una interacción, los que haya sean lo más cualificados y lo más finales posible, lo más decididos posible. Ahí es cuando tú vas a conseguir valor, ¿no? Volviendo al ejemplo de Tinder, esto es pues como ligar hace 100 años, ¿no? Tú hace 100 años no tenías un móvil con el que ibas dando likes y dando matches porque es gratis. Hace 100 años tenías que pues, cortejar a alguien y quedar varias veces y eso era un proceso y eran otros ritmos. Y tenías que enfrentarte a las cosas en persona. O los caminos digitales, pues a veces cuando no están bien optimizadas y cuando no están bien construidas, nos ponen estas trabas, nos hacen perder el tiempo en estas maneras, ¿no? Como existen caminos largos para hacer las cosas, también existen caminos cortos. Requiere más trabajo, requiere más esfuerzo, pero existe un camino que te va a ahorrar cientos de llamadas inútiles, docenas de clientes que no estaban preparados para comprar en este momento y que al final van a optimizar esa inversión que tú estás haciendo en un sistema de captación y en unos anuncios y en una publicidad. En definitiva, vivimos en un sistema que lo que ha hecho es acostumbrarnos a tener números hinchados, tener muchos likes, tener muchos seguidores, tener muchas visualizaciones, tener muchos leads, pero que a la hora de la verdad se traducen en ego, en nada. Y eso no te voy a decir que no vale de nada, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de energía. Estás dedicándote a hacer crecer un contador vacío. No vas a ningún sitio con eso. Al final, tú no quieres que la gente entre en tromba a tu negocio, mirar lo que tienes para toquetearlo todo y luego salir por la salida sin compra.
Esto es como el Primark. ¿Quieres ser Primark? Claro que existen negocios que tienen un modelo, pues, de que la gente entre a huevo. Ahí tienes a Primark, por ejemplo. Tú entras en un Primark y eso está lleno, está petado de gente. Pero al final su negocio se basa en vender cosas baratas, con una calidad muy ajustada y con una afluencia muy grande. Sí, claro, sus márgenes unitarios son muy pequeños, pero no es el grueso de los clientes con los que hablo a diario. No es el grueso de los negocios que hay. Solemos hablar con abogados, con dentistas, con psicólogos, con bares. Tú imagínate tener un bar y que todo el día te estén entrando clientes para pedirte un vaso de agua. Claro, dices, bueno, pues pondré el vaso de agua a 10 euros. Ya no puedes hacer eso tampoco. Entonces ya nadie entra. Pero muchas veces nos empeñamos en que la gente entre a mansalva en nuestro local, entre a mansalva en nuestro negocio, y realmente lo que necesitamos es que entre la gente adecuada. No me pidas llenar el negocio. Pídeme enviarte a la gente adecuada. Ahí es donde funciona. Ahí es donde tú creces. Eso es lo que te interesa. En resumen, deja de centrarte en el número. Presta atención a la calidad. Presta atención a que los que te entren, que serán pocos o no serán tantos como quieras, sean buenos. Vengan ya calientes. Que solo tengas que tener con ellos un par de llamadas y te digan, lo quiero, dámelo, aquí tienes mi dinero. Y esos son los buenos. Y eso es lo que merece la pena. Y si tú ahora mismo tienes un proceso que no está del todo optimizado, que es un colador, o estás buscando hacer uno y necesitas la ayuda de alguien, te dejo abajo un enlace, ¿vale?, de contacto, para que podamos hablar directamente, para que me puedas decir qué es lo que estás buscando ahora mismo. Y podamos hablar y podamos encontrar una forma de ayudarte, para que por fin puedas captar a todos esos clientes que ahora mismo se están diluyendo entre docenas, entre cientos de leads, que es algo que no tiene sentido, ¿vale? Pues hablamos, a seguir vendiendo.